Una de las cosas que me encantaban cuando yo era niño era escuchar a mis padres contar la historia de la familia o historias de la familia. De hecho, podía escucharlas una y otra vez, y era como si siempre fueran nuevas. ¿No? Me imagino que a ustedes les habrá pasado algo similar. Algunas historias eran graciosas, tan graciosas que todavía al día de hoy, cuando yo las cuento, me hacen reír. Pero yo creo que en la mayoría de los casos, la razón por la que me encantaba escuchar esas historias familiares era porque me ayudaban a entender mi propia historia. Aunque yo no lo veía tan claro en aquel momento cuando yo era niño, como puedo verlo ahora, esas historias me ayudaban a entender mejor de dónde vengo y en cierto modo por qué yo soy como soy, o por qué soy lo que soy. Yo creo que es por eso que la mayoría de las personas sienten esa necesidad de escuchar su historia familiar, ¿no? Nos ayuda a colocarnos en una especie de mapa genealógico o genealógico. Pero eso cobra más relevancia aún cuando nosotros somos cristianos. Y eso por dos razones. En primer lugar, porque ahora nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de la historia. Nuestro Dios es el Dios de la historia. De manera que al escuchar nuestra historia familiar, nosotros podemos ver a Dios llevando a cabo sus propósitos redentores, sus propósitos soberanos para traernos al lugar donde estamos en este momento. Pero en segundo lugar, porque nuestra historia va mucho más allá de lo que considerábamos nuestra historia hasta el momento de nuestra conversión. Ahora nosotros sabemos por las Escrituras que va más allá que de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Todos nosotros somos parte de una gran historia de redención que comenzó en el huerto del Edén, cuando Dios prometió un Salvador en el contexto de la caída de nuestros primeros padres. Una historia que se fue desarrollando a través de los siglos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y hasta ese momento crucial y transformador en que nos encontramos con Él. En ese sentido, cuando estudiamos el libro de Ruth, que comenzamos a exponer la semana pasada, todos los cristianos aquí debemos tener en mente que estamos armando el rompecabezas de nuestra propia historia. De hecho, yo creo que eso impactaría de una forma significativa nuestra lectura de la Biblia. Entonces, si tú entendieras, si nosotros entendiéramos que esta es la historia de nuestra familia, yo creo que eso impactaría nuestra lectura de la Biblia. Mis hermanos, todas las cosas que sucedieron hace cientos de años atrás para que Boaz y Ruth se encontraran, sucedieron por amor a ti y a mí si somos cristianos. El Dios de la historia estaba llevando a cabo su plan de redención para traer al mundo al Redentor prometido que habría de salvar nuestras almas. Yo quiero convencerte en esta mañana que la historia de Ruth es nuestra historia. La historia de Ruth es nuestra historia. La semana pasada nosotros dejamos a Noemí regresando a Belén con el corazón lleno de amargura por todas las cosas que le habían acontecido en el seno de su familia. Murió su esposo, murieron sus hijos, no dejaron descendencia. Noemí estaba devastada, así que ella llega a Belén con el corazón cargado, con su nuera moabita, y dice a las mujeres de Belén: ya no me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara,
porque el Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Sin embargo, el libro termina con un rayo de esperanza en el horizonte. El capítulo 1 termina con un rayo de esperanza. Dice al final del versículo 2, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios había preparado el escenario para dar un paso más en el cumplimiento de la promesa que le había dado a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, antes de pasar a considerar el contenido del capítulo 2 del libro de Ruth, que nuestro hermano Leopoldo acaba de leer, es necesario conocer al menos dos aspectos de la ley mosaica que se encuentran en el trasfondo de esta historia. Si no entendemos esta ley, se nos va a hacer difícil entender qué es lo que está pasando aquí. Por un lado, Dios había establecido en la ley de Moisés que si un hombre moría sin hijos, como fue el caso de Malón, el esposo de Ruth, la viuda no debía dejar la familia, sino que el hermano del difunto debía casarse con ella para dejarle descendencia a su hermano fallecido. O sea, el hijo que viniera de esta nueva unión entre la viuda y su cuñado, por eso se llama la ley del levirato, porque la palabra levir en latín significa cuñado. La viuda tenía que casarse con su cuñado para dejarle descendencia al hermano fallecido. O sea, el hijo de esta unión era heredero del hermano que falleció, no del que se casó con la viuda. Eso es la ley del levirato. Pero por otra parte, también la ley estipulaba que si una persona empobrecía y tenía que arrendar su tierra, un pariente cercano podía redimir la tierra, es decir, podía comprarla de nuevo para conservarla en la familia. En otro mensaje más adelante vamos a ver las implicaciones de esta ley del Redentor con más detalles. Pero por el momento solo quiero señalar que Dios había hecho provisión en la ley para que las propiedades permanecieran dentro del clan familiar a través de un redentor. Cuando Noemí decide regresar a Belén, la razón de su amargura es que ella no tiene más hijos que pudieran casarse con sus nueras para salvar la extinción de la familia de Elimelech. Eso es lo que la tiene llena de amargura. No tengo más hijos. Pero por el otro lado, Noemí no contempla a la vista ningún pariente redentor que pueda recobrar las propiedades de la familia. Así dejamos a Noemí en el capítulo 1. Pero ahora nos vamos a enterar que Noemí está equivocada, como suele suceder con todas las personas que están llenas de amargura. Noemí está equivocada. Justo al inicio de la siega de la cebada, habría de ocurrir un encuentro providencial que no solo iba a cambiar radicalmente la vida de Ruth y de Noemí, sino que iba a cambiar la historia del mundo. Un encuentro providencial. Capítulo 2, versículo 1. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. No sé si notaron que el autor de la historia te dice dos veces que Booz era familia de Elimelech, era del clan de Elimelech. Y por si lo pasaste por alto, te lo vuelve a repetir en el versículo 3.
Booz era de la familia de Elimelech, pero nos dice también que era un hombre de mucha riqueza, y la palabra hebrea que aparece allí se traduce en otro lugar como valeroso o poderoso. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce esta frase diciendo que Booz era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Ahora, no olviden, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que Ruth no había leído el libro de Ruth. De manera que en este punto de la historia, tú y yo sabemos algo que en ese momento Ruth no sabía. El autor es genial, como él va armando la trama aquí. Él ya nos dice algo que Ruth no sabía en ese momento de la historia. Estas dos viudas están solas en Belén, necesitaban alimento. De hecho, vamos a ver más adelante que Elimelech le había dejado de herencia una propiedad a Noemí, pero al no haber varones en la familia, no había quien labrara la tierra, así que alguien tenía que salir a buscar alimento. Y aquí viene el versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 1 cómo Noemí oraba por sus nueras y le pedía a Dios que su misericordia, su gesed estuviera sobre ellas? La palabra gesed en hebreo es una palabra muy difícil de traducir en español, pero da la idea de un amor de pacto, da la idea de esa fidelidad de Dios en su amor para con su pueblo, con el cual él había hecho un pacto. Y ahora Ruth le está diciendo a su suegra Noemí: déjame ir al campo a espigar, a ver si yo hallo gesed ante los ojos de algún propietario del campo. La oración que Noemí había hecho por sus nueras en el capítulo 1, ahora Dios la va a responder de una manera sorprendente, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que Noemí le dice a su nuera: si eso es lo que quieres hacer, ve, hija mía. Y Ruth sale a espigar. Dios, en su bondad, en su gesed, había hecho provisión en la ley para el sostén de los pobres en general, para el sostén de las viudas y para el sostén de los extranjeros. Y es importante entender, mis amados hermanos, que esa era una de las maneras a través de las cuales Israel como nación iba a cumplir el propósito de su existencia. Dios había colocado a Israel en la tierra de Canaán porque era un paso obligado entre el norte y el sur, para que todo el que pasara por la tierra de Israel, a través de la bondad del pueblo, pudiera ver la bondad de Dios. Era una forma evangelística, era la manera como Dios quería dar a conocer su nombre en todas las naciones. Dice en Levítico capítulo 19: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Es decir, los segadores pasan, hay espigas que se van a caer en el piso, no ordenes a tus segadores que pasen de nuevo. Que las espigas que caigan en el piso queden allí. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Déjalo para el pobre y para el extranjero. Y en Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 19, vemos cuál es la razón que está detrás de todo esto. Dios le dice al pueblo de Israel en el versículo 22: recordarás, harás todo esto que acabo de mandar aquí, de no recoger las espigas en los rincones, etcétera. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto.
En otras palabras, así como Dios fue generoso con ellos, librándolos de la opresión de Faraón, ahora ellos debían mostrar la misma generosidad con los pobres, las viudas y los extranjeros, que eran los más vulnerables a ser oprimidos. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes recuerdan cuándo sucedió esta historia? En el tiempo de los jueces, en el peor momento de la historia de Israel. Y lamentablemente durante el tiempo de los jueces, estas leyes de protección no siempre eran tomadas en cuenta, como nosotros vemos en la horripilante historia del levita que llega con su concubina a la ciudad de Gabá. ¿Recuerdan en el capítulo 19 del libro de Jueces? De manera que Ruth estaba corriendo un riesgo al salir a espigar a los campos de Belén, sobre todo tomando en cuenta que ella era una moabita extranjera. Pero Ruth tenía fe en el Dios de Israel, no en los israelitas. Y amparada en esa fe, ella decide salir al campo a buscar alimento. Versículo 3. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Los campos no tenían letreros. Ni siquiera tenían verjas. De hecho, yo recuerdo cuando era niño, una de las historias que mi papá me hacía es que cuando él vivía en Palestina, uno tenía derecho a entrar en cualquier campo y comer del fruto que estuviera en el árbol. Tú no podías llevarte el fruto fuera del campo, pero todo lo que tú pudieras comer adentro no había problemas. Era una forma de calmar el hambre de las personas. Los campos no tenían verja, los campos no tenían letrero. Así que Ruth sale a espigar, versículo 3 en el medio, y aconteció, y la palabra hebrea aquí es también difícil de traducir, porque lo que el texto dice es algo como esto: y de manera casualmente casual, la parte del campo a donde ella llegó le pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Ahora, por supuesto, mis hermanos, el autor de Ruth no cree en la casualidad. Más bien, él nos está permitiendo ver la misma historia desde dos ángulos distintos. Ustedes han visto esas películas donde se parte la pantalla en dos y tú estás viendo dos escenas al mismo tiempo. Bueno, ese es el recurso literario que el autor está usando aquí. Él quiere que nosotros veamos que cuando Ruth salió a espigar, ella no sabía qué porción del campo le pertenecía a quién. Fue de una manera casualmente casual que ella vino a parar a ese campo. Pero Dios, que nos ama a ti y a mí, y quería proveer un redentor, Dios estaba moviendo las cosas para que los pasos de Ruth se dirigieran hacia allá y no hacia ningún otro lugar. Y noten cómo comienza el versículo 4. Y he aquí, y otra vez en hebreo, esto es una expresión de sorpresa. Eso es una exclamación. Ruth sale a buscar alimento y casualmente casual llega al campo que le pertenece a Booz. Oh, sorpresa, y he aquí que en ese mismo día, a esa misma hora, en ese mismo momento, a Booz se le ocurrió ir a supervisar la parte del campo donde estaba espigando Ruth. ¿Cuántas casualidades? Dice, Booz llega allí y dice a los segadores: el Señor sea con vosotros. Era un hombre piadoso. No era solamente un hombre rico e influyente. Booz tenía una buena relación con sus empleados. Había una relación de afecto mutuo. Este hombre no tenía ínfulas de grandeza por el hecho de ser rico. Llega allí, pide una bendición por los segadores y oigan cómo ellos le responden: que el Señor te bendiga. ¿Qué relación? Él los bendice, ellos también a él. Pero entonces, versículo 5, Booz se fija en Ruth. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿Y de quién es esta joven?
¿De quién es esta joven? Mis hermanos, pensemos por un momento en todo lo que tuvo que pasar para que hubiera este encuentro entre Booz y Ruth y para que luego Booz pusiera sus ojos en ella. Ya nosotros conocemos la forma tan rara, tan extraordinaria en que Ruth vino a parar a Belén. Ya lo vimos la semana pasada. Pero pensemos por un momento en Booz. Porque cuando nosotros hurgamos en la historia de este hombre, nos enteramos que su madre era una ramera de Jericó, que en el momento de la conquista de la ciudad había depositado su fe en el Dios de Israel y había sido asimilada en la comunidad del pacto. Allí Rahab la ramera se casa con uno de los jefes principales de la tribu de Judá llamado Salmón. Las dos tienen un hijo que se llama Booz, el cual nace en Belén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, a Dios moviendo todos estos hilos de la historia? Estas dos vidas se fueron desarrollando separadas la una de la otra hasta ese día en que Ruth fue a espigar al campo de Booz, que por cierto, a pesar de ser todavía un hombre maduro, todavía está disponible. O sea, fíjense, aquí estamos hablando de que no sabemos si Booz se había quedado sin casar, no sabemos si era que había enviudado, pero el hombre estaba disponible. Así que Ruth, casual, llega al campo de Booz. Booz, de una manera casual, llega al campo en el momento en que Ruth estaba espigando, y por alguna razón que el autor no señala, los ojos de Booz se fijan en Ruth. Y yo sé que algunos aquí, ¿verdad?, ya con una mente romántica deben estar pensando, eso fue que Booz quedó flechado con la hermosura de Ruth. Y por supuesto ya se imaginan a Booz como una especie como de George Clooney, que cuando Ruth lo vio, su corazón comenzó a palpitar. Ok, quítense a Hollywood de la cabeza, porque yo creo que más adelante vamos a ver que Booz estaba interesado en Ruth, pero yo creo que en este momento de verdad ese romanticismo puede hacernos perder algunas cosas más importantes en la historia. Cuando Booz pregunta, ¿y quién es esta joven? Y puede ser que sencillamente se fijó en ella porque nunca antes la había visto. No quiero matar el romanticismo, pero tal vez simplemente fue que nunca antes la había visto allí en su campo. Así que él pregunta, ¿y ella quién es? Respuesta, versículo 6. Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo al jefe de los segadores, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Nosotros vamos a ver luego que Booz ya había oído un reporte de Ruth. No la conocía personalmente, pero ya tenía una buena reputación de ella. Pero ahora, con la respuesta del jefe de los segadores, Booz está añadiendo a lo que él piensa de Ruth, a todas las virtudes que ha oído de Ruth, el hecho de que esta muchacha era laboriosa. Ruth no había parado de trabajar desde la mañana hasta el momento en que Booz llega al campo. Así que Booz se acerca a Ruth y por primera vez habla con ella. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Ya vimos un encuentro providencial entre Booz y Ruth. Veamos ahora una bondad inusual. Una bondad inusual. La bondad de Booz hacia Ruth. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía. ¿Se dan cuenta
¿Cómo se refirieron a ellas? A ella, el jefe de los segadores, la moabita. Pero vos le llama hija mía. Oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Mis hermanos, vos le está dando permiso a Ruth para que espigue como cualquiera de sus criadas. En otras palabras, él no la está tratando como a una extranjera. Él la está tratando como a una israelita. Y no conforme con eso, más adelante la invita a comer en su mesa, versículo 14. Y a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá para que comas el del pan y mojes tu pedazo del pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores, y no pierdan de vista ese detalle, y él le sirvió el grano tostado. Él se lo sirvió. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. O sea, vos le sirvió un plato a Ruth. Le sobró. Ella se fue de allí con un doggy bag. Lo vamos a ver más adelante. Dice, y cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a su siervo diciendo, dejadle espigar aún entre las gavillas, no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como una efa de cebada, es decir, casi 40 libras de cebada en un día. Eso habla mucho de la diligencia de Ruth, pero también de la bondad de Booz. Y ahora los románticos me van a preguntar, ¿y ahora, pastor? No podemos decir que este hombre está flechado. O sea, miren todo lo que él hace por ella. Le pide que se quede en su campo, él se lo pidió. Se asegura de que no sea maltratada, de que nadie la avergüence. La invita a comer en su mesa y le da una provisión súper abundante. Puede ser que el autor quiera que nosotros leamos entre líneas que algo está pasando aquí en el corazón de Booz. Sin embargo, antes de ver la respuesta de Booz, de por qué él está tratando a Ruth de esa manera, veamos la pregunta de Ruth en el versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gesed? ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo extranjera? Ruth está preguntando aquí lo que el lector del libro se pregunta cuando lee acerca de la bondad de Booz. ¿Por qué Booz está siendo tan bondadoso con ella? Era viuda, era pobre, era extranjera. Ruth estaba en la parte más abajo de la escala social. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Así que Ruth está muy consciente de que ella no tenía ningún derecho. Tal vez cuando ella salió de la casa esa mañana en busca de alimento, ella sabía que se estaba exponiendo a ser maltratada, a ser avergonzada por el hecho de ser una moabita. Por eso ella reacciona con asombro y reacciona con gratitud y humildad ante la bondad de Booz. ¿Saben por qué? Porque ella sabe que no lo merece. Ella sabe que no lo merece. De hecho, más adelante, en el capítulo 13, en el versículo 13, Ruth le dice a Booz que ella ni siquiera estaba a la altura de sus criadas.
Miren, mis hermanos, ese espíritu es tan extraño en el día de hoy. Nosotros peleamos tanto por nuestros derechos. Ese espíritu es tan extraño, pero es lo que la gracia está supuesta a hacer en el corazón de una mujer creyente. Mis hermanas, escúchenme bien. Ruth está exhibiendo aquí, en este pasaje, el verdadero adorno de una mujer piadosa. Eso es lo que dice Pedro en su primera carta: vuestro atavío, vuestro adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, de un espíritu tierno y sereno, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban también aquellas santas mujeres, dice Pedro, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ustedes se dan cuenta de la conexión aquí. Esperaban en Dios, y porque esperaban en Dios no iban por la vida reclamando sus derechos. Ese adorno, ese espíritu tierno, sereno, delicado, es parte de la fe en Dios de una mujer verdaderamente piadosa. Una cosa es consecuencia de la otra. No todas esas santas mujeres de las que Pedro está hablando aquí tenían el mismo temperamento ni la misma personalidad. Algunas eran introvertidas, otras eran extrovertidas, pero independientemente de la personalidad, lo que Pedro está diciendo es que todas esas santas mujeres exhibían ese adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, que es de gran estima delante de Dios. Y ahora déjame hacerte una pregunta, y esta pregunta va tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Cómo reaccionas ante las muestras de bondad que otros tienen hacia ti? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Lo das por sentado? Porque aunque no lo digas con tu boca, en el fondo de tu corazón piensas que te lo mereces. ¿O te sientes lleno de gratitud e incluso sorprendido de que alguien te trate con bondad? Mis hermanos, el orgullo y la gratitud están tan separados entre sí como el cielo del infierno. Ruth no podía entender por qué Booz la está tratando con tanta bondad. Y la respuesta de Booz es todavía más sorprendente. Versículo 11. Aquí está la razón. Y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, no de parte mía, de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. De alguna forma había llegado a oídos de Booz lo que Ruth había hecho por su suegra Noemí y cómo ella había decidido cortar radicalmente con su pasado religioso para venir a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. De manera, mis hermanos, y aquí está la clave, Booz se veía a sí mismo como un instrumento del Dios que es fiel a su pacto para con una moabita que había venido a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Hija mía, tú viniste a refugiarte bajo el Dios de Israel. Yo solamente soy un instrumento de ese Dios para mostrarte su bondad para contigo. Su bondad
no era más que un reflejo de la bondad de Dios. Y es por eso que vos le pide a Dios que la recompense por lo que ella había hecho. ¿Quiere esto decir que Ruth se había ganado el favor de Dios por la buena obra que había hecho con su suegra? ¿Por qué se habla aquí de remuneración, de recompensa? ¿Estaba Dios en deuda con Ruth por el bien que ella le había hecho a su suegra Noemí? Por supuesto que no. Como bien señala John Piper, la imagen que se nos presenta aquí no es la de una empleada que a final de mes recibe el pago que se ha ganado por su trabajo, sino la de un aguilucho amenazado que llega a encontrar refugio bajo las alas del águila. El punto no es que Ruth se ha ganado el favor de Dios, sino que Dios ha prometido bendecir a todos los que se refugian en Él, y Él es fiel a su propio nombre. Mis hermanos, Dios ha comprometido su honor en hacerle bien a aquellos que se refugian bajo la sombra de sus alas. Dice el salmista en el Salmo 57: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La razón por la que el salmista le está pidiendo a Dios que se apiade de él y que tenga misericordia de él es porque él ha venido a refugiarse bajo sus alas. Oh Dios, tú has prometido bendecir no a aquellos que deciden ganarse tu favor haciendo cosas por ti, sino a aquellos que esperan confiados en lo que tú puedes hacer por ellos. Oh Dios, por la gloria de tu nombre, ten misericordia de mí. Por eso dice el salmista en el Salmo 147 que el Señor no se complace en la fuerza del caballo, ni en la agilidad del hombre. ¿Saben en quién Dios se complace? En aquellos que esperan en su misericordia. Dios ha comprometido su honor, Dios ha comprometido su nombre en bendecir a aquellos que han venido a refugiarse bajo la sombra de sus alas, y Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, porque Él es un Dios fiel. Ruth había sido capaz de dejar el refugio de su casa paterna en Moab. ¿Saben por qué? Porque había encontrado bajo las alas de Dios un refugio infinitamente mejor. Dime tú, mi amigo, ¿en qué tú te estás refugiando que te está impidiendo venir bajo las sombras de esa gran águila? Y vos simplemente se veía a sí mismo no como el gran benefactor. Él se veía a sí mismo como el instrumento usado por Dios para mostrarle a Ruth lo que hace el Dios de Israel con aquellos que se refugian en Él. Pero la bondad de Booz no solamente impactó a Ruth, y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: la teología de Noemí refinada. La teología de Noemí refinada. Ya vimos un encuentro providencial, una bondad inusual, y ahora vemos en los versículos finales una teología refinada. Cuando Ruth regresa del campo al caer la noche, ya ustedes se pueden imaginar la tremenda sorpresa que se lleva Noemí. Versículo 18. Y lo tomó el efa de cebada y fue a la ciudad. De hecho, Ruth era joven, yo creo que era hermosa, pero era fuerte.
40 libras de cebada y el doggy bag. Dice, y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado. Eso fue lo que le sirvió Booz en el plato. Y se lo dio Noemí. Y entonces Noemí, por favor, lean la historia con imaginación. ¿Ok? No fue que Noemí le dijo, oye, ¿dónde fue que tú espigaste hoy? No. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste? ¿Y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor. Y permítanme aquí traducir un poco más literal el texto. Sea él bendito del Señor, quien no ha rehusado su bondad, ni a los vivos, ni a los muertos. ¿Quién es el que no ha rehusado su bondad? Booz, oh Dios. Mis hermanos, en el texto hebreo nosotros vemos que Noemí está hablando de Dios. Su teología ha comenzado a refinarse aquí. Sea el bendito del Señor, quien no ha rehusado su bondad, ni a los vivos ni a los muertos. Oh, le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Él puede redimirnos. Eso es lo que Noemí le está diciendo. Ella está celebrando aquí la bondad de Dios, que se ha manifestado a través de la bondad de Booz. Pero también está celebrando el hecho de que Dios guiara a Ruth precisamente a espigar al campo cuyo dueño podía ser el redentor de la familia. Por eso alguien ha dicho que repentinamente Noemí parece haber cambiado de humor, de actitud y de doctrina. Repentinamente. Noemí había estado bien clara desde el principio en cuanto a la soberanía de Dios. Eso lo vimos el domingo pasado. Lo que ella había perdido de vista era su bondad. De hecho, la última vez que escuchamos a Noemí en el libro, ella está manifestando su amargura a las mujeres de Belén por la forma como Dios la había tratado. Y aun cuando Ruth le pide permiso para salir al campo a espigar, ella simplemente le dice, ve, hija mía. Ninguna palabra de bendición para su nuera. Noemí ni siquiera le pidió a Dios que la protegiera. Ve, hija mía. Pero cuando llegamos al versículo 19, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Noemí ha pasado de la desesperación a la esperanza. Noemí ha pasado de la queja a la gratitud. Ella está comenzando a ver lo que antes no veía, que ese Dios soberano que posee un control absoluto sobre todas las cosas que nos acontecen también es bueno, también es tierno, también es compasivo y misericordioso. De tal manera que podemos seguir confiando en Él en medio de sus providencias más oscuras. La amargura de Noemí está comenzando a convertirse en alabanza. Aunque ella todavía no puede prever el final de la historia, ella tiene razones para sospechar que en el corazón de Booz hay un interés no manifestado en Ruth. Versículo 21. Entonces Ruth la moabita dijo, además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Quédate aquí, hija mía. Y Noemí le dice, sigue su consejo. Versículo 22.
Y Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, que duraba 3 meses. 3 meses. Yo sospecho que Noemí tenía la esperanza de que en esos meses, yendo todos los días al campo, Booz le dijera algo. Y de hecho, permítanme especular un poco, pero ya me imagino todos los días: ¿y cómo te fue hoy, hija mía? Todos los días. Y Ruth le decía: estaba espigando y esto fue lo que traje. ¿Te encontraste con vos? ¿Te dijo algo? No. No, él me sigue tratando bien. Pero termina la cosecha de cebada y de trigo y todo sigue igual. De manera que el autor del libro concluye toda esta sección en el capítulo 2 con las palabras finales del versículo 22. Y vivía con su suegra. Vivía con su suegra. Se acabó la siega, nada pasó. Y Ruth sigue en casa de su suegra, Noemí. Por supuesto, Noemí no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados, esperando pacientemente que pase lo que tenga que pasar. No, ella comenzó a tramar un plan. Pero eso lo veremos el domingo que viene. Por ahora, solo quiero dejar 2 cosas en vuestras mentes antes de concluir. La primera, mis hermanos, y yo sé que esta historia es simpática, nos hace reír, pero aquí hay algo muy importante teológicamente. Mis hermanos, esta historia nos enseña la enorme importancia de estar apercibidos todo el tiempo de la bondad inmerecida de Dios en nuestras vidas. Fue por perder de vista la bondad de Dios que Noemí se llenó de amargura. Pero fue al percibir la bondad de Dios a través de este encuentro providencial entre Ruth y Booz que su amargura se convirtió en esperanza. De hecho, nosotros podemos llegar más lejos y decir que fue por la bondad de Dios que Booz fue bondadoso. Y fue por esa misma bondad que Ruth reaccionó con gratitud. Nuestra teología es defectuosa y aún blasfema cuando divorciamos la soberanía de Dios del amor de Dios. Cuando divorciamos la soberanía de Dios de la compasión de Dios, de la ternura de Dios, de la bondad de Dios. Es por eso, mis hermanos, que Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que perdamos de vista la realidad de que nuestro Dios es bueno y de que para siempre es su misericordia. Ese es uno de los ataques más fieros del diablo contra su pueblo. Hacerles perder de vista la bondad de Dios. Así ha sido desde el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol. ¿Y sabes cómo el diablo hace eso? Por un lado, llevándonos a creer que somos merecedores de cosas que no merecemos. Llevándonos a creer que somos merecedores de cosas que no merecemos. ¿Saben para qué? Para que dejemos de valorar todo lo que Dios nos da sin merecerlo. Es de gracia, mis hermanos, todo lo que recibimos de la mano de Dios, y es únicamente porque estamos en Jesús. Es de gracia. No somos merecedores del favor de Dios. Pero por el otro lado, Satanás nos lleva a fijar la vista en las circunstancias difíciles de nuestras vidas para que lleguemos a perder de vista su amor redentor en Cristo. Y de ahí mi segunda aplicación en esta mañana.
¿Qué fue lo que transformó la teología de Noemí? ¿Qué fue lo que impactó a esta mujer? Ver la bondad de Dios a través de la provisión de un redentor bondadoso. A través de la provisión de un redentor bondadoso. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nosotros tenemos en Cristo un redentor infinitamente mejor que el que Dios le proveyó a Ruth y a Noemí. Si vos fue el instrumento que Dios usó para bendecir a esta moabita y a su suegra. A esta moabita que había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Pero al final de cuentas esa bendición fue temporal. Esa bendición fue temporal. Mis hermanos, todos nosotros tenemos ahora un mejor entendimiento que Noemí, que Ruth y que Booz de lo que Dios estaba haciendo a través de esta historia. De hecho, todos nosotros tenemos ahora un mejor entendimiento que el autor del libro de Ruth, porque nosotros podemos ir al Nuevo Testamento y leer en el primer capítulo del Evangelio de Mateo y ver en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo los nombres de Ruth, de Rahab la ramera, de Booz y de Obed, el hijo que tuvieron Ruth y Booz, padre de Isaí, padre del rey David. Nosotros podemos leer eso ahora en el Nuevo Testamento. El autor del libro de Ruth no podía. Oh, Dios estaba proveyendo un redentor que no solo nos iba a librar de la miseria eterna, sino que iba a restaurar gradualmente en nosotros la imagen de Dios que se había perdido por causa del pecado. Y ahora nosotros podemos ver las aflicciones oscuras con otros ojos. Ahora podemos ver la bondad de Dios a través de las nubes oscuras, porque ahora nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la bondad de Dios. Esa es la bondad sobreabundante de Dios. El perdón de nuestros pecados, el don de la vida eterna, la relación con Él y el ser gradualmente conformados a la imagen hermosa de nuestro bendito, glorioso, exaltado, precioso Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Si tú has venido a refugiarte bajo la sombra de sus alas. Oh, si Noemí cambió su teología y probablemente saltó de gozo cuando vio la provisión de Booz y cuando oyó hablar de ese redentor. Oh, cuánto no deberíamos nosotros saltar de gozo ante el bendito redentor que tenemos en Cristo. Él es nuestro Booz. Su provisión de gracia es infinitamente mucho más abundante. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana y nunca has venido a refugiarte por la fe bajo las alas del Todopoderoso, yo te ruego, no te vayas de este lugar sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. No te vayas de este lugar. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en ese bendito redentor que Dios ha provisto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te lo suplico, mi amigo, no te vayas de aquí
sin ese amparo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro castillo. Él es nuestro redentor. Oh, mi amigo, por favor, te lo ruego, no te vayas de aquí sin Cristo. No te vayas sin Cristo, porque te vas sin esperanza y sin Dios. Y si mueres, morirás sin esperanza y sin Dios. Y así quedarás por los siglos de los siglos en las llamas del infierno. Oh, que Dios tenga misericordia. Oh, que Dios tenga misericordia. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the
these feet may wander, I'm still lost in missing